Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Rescate de la ofrenda al Señor, parte 4. Que está ubicada en esta ocasión en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo del 20 al 25. Un pasaje bíblico que mantiene un tema central de las ofrendas al Señor, donde el hombre adquiere un compromiso voluntario o un tipo de voto que hacía con Dios o Yahweh y que brotaba de un deseo de una oración concedida, que a la vez las ofrendas ayudaban al mantenimiento y sostenimiento del santuario y de los sacerdotes. Por tanto, era una actitud de gratitud o de agradecimiento moviéndose en el rango del amor con los recursos del sudor de la frente de cada creyente levita. Moisés prosigue supervisando las instrucciones de los mandamientos y ordenanzas en relación a los votos de diferentes ofrendas que el hombre israelita presentaba a Yahweh o al Señor, como es el caso de donar una casa apartándola para el servicio del Señor, con el fin de dar curso a las mantenciones de los sacrificios o reparaciones del templo en aquellos tiempos, donde el sacerdote experto previamente estimaba su valor, dando espacio para vender el bien raíz, o bien el dueño que se arrepentía de comprarlo en la fecha del jubileo, quedaba en manos de los sacerdotes, tal como dice el tema, el rescate de un bien raíz tenía su precio. ¿Cómo podemos aplicar esta hermosa palabra que el Señor nos está entregando? Primero, estar dispuesto a renunciar a su yo, o a lo que se llama la atención para ese bien. En este caso era el campo o terreno. Segundo, debemos en algún momento pagar el precio y asumir las consecuencias por retractarnos en dar muchas veces en forma atrasada. Se paga el doble o el 20% más. Es una ley espiritual que se rige hasta la fecha y que en estos tiempos son avisados por el Espíritu Santo en llevar en más de alguna oportunidad a algún creyente necesitado. Cuando se trata de ofrendar, como punto 3, bienes raíces o montos altos, hay que reflexionar o evaluar antes de comprometernos apresuradamente y que pase un lapso vergonzoso por no evaluar. Cuarto, el salvo genuino o creyente verdadero sabe que la casa del Señor es su corazón, donde allí mora el Espíritu Santo, donde nacen los compromisos, de manera que dejar actuar al Ruach del Eterno o al Espíritu Santo estaría fortaleciendo el vínculo a la unidad de la gloria para Dios, en estar leyendo la Biblia, dándole el valor espiritual que corresponde para mantener los frutos del amor y la paz vigente solamente por la obra de la cruz del Calvario, tal como dice el tema, el rescate de un bien raíz tiene su precio. Les sugiero que lea en San Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. También el sacerdote determinaba la calidad de la ofrenda por medio de las leyes que Dios había entregado a Moisés en el monte de Sinaí, normativa que debían cumplir los sacerdotes en las ofrendas o votos, como era la donación de un campo,
diferenciando el valor de un campo del tipo de apastar con ganado y que se obtenía por herencia, o bien el campo adquirido por esfuerzo. Es aquí donde el sacerdote usaba su experiencia para distinguir el tipo de ofrenda y que el donante pudiera quedar con una parte de la envergadura del terreno para sobrevivir y de los que estaban a su cargo, de modo que la valorización se efectuaba según la producción del campo, porque habían tierras buenas y malas, para que pudiesen en alguna ocasión ser vendidas o rescatados o redimidos. Sugiero que escuche el video Un rescate de la ofrenda al Señor, serie 3. Además le hacen Hechos 5, versículos 1 al 4, entendiendo que sigue vigente el aceptar a Cristo como Salvador y Señor para lograr la santidad o pureza de los pensamientos, acreditando de poseer un corazón sano, que es una señal de salida por cumplir con alegría el compromiso adquirido, tal como dice el tema Rescate de la ofrenda al Señor. De la misma manera, o de la misma forma, el rescate de la ofrenda tiene su precio. Era la ley que Dios entregó a Moisés, pero existían ofrendas de un campo al beneficio sacerdotal, que se hacía u ofrendaba cerca o después del período del jubileo. ¿Cómo es esto? Había un sacerdote experto, tenía él que dar el precio de la ofrenda antes del jubileo y también para evaluar el campo dado. Después del jubileo, de modo que la valorización de los terrenos eran diferentes, dependiendo de la fecha de esta fiesta con el fin de ser redimido o comprado. Recordemos que el año del jubileo se celebraba cada 50 años y tenía como objetivo santificar el tiempo y las posiciones terrenales, de modo que era una ocasión para reconocer la generosidad de Dios con el pueblo de Israel y para renovar la relación con Él. Además, era un recordatorio del amor y la gracia de Dios, y donde los esclavos eran libertados y las deudas eran perdonadas, lo que ofrecía una nueva oportunidad a aquellos que estaban en dificultades. De manera similar, nosotros también experimentamos la gracia y el perdón de Dios a través de Cristo. Debemos reflejar ese amor y misericordia de Dios a los demás y mostrar compasión y ayuda a aquellos que están en necesidad. Hoy, en el tiempo de la gracia, debemos reconocer que todo poseemos proviene de Dios y que Él tiene el derecho de pedirnos que dediquemos nuestros bienes para su servicio, tal como lo dice el tema del título El rescate de la ofrenda tiene su precio. Bien, no corresponde hablar de un tema del título 1 denominado El salvado es propiedad de Dios, un pasaje que nos permite analizar una ordenanza o una regla que estaba directamente relacionada con los pactos, es decir, hacer cumplir los compromisos y de no intentar cambiar las ofrendas, como lo manifiesta el texto versículos 20 al 21 y que dice: Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Refiriéndose a no redimir la tierra o el campo que se vendía a otro creyente israelita, después de haberla ofrecido al Señor. Es aquí que el valor del rescate quedaba nulo, porque su ofrenda la dispuso al servicio santo, como debe ser. Una ofrenda sabia, pero quedaba en manos del sacerdote. Con respecto al versículo 21, y que dice: sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová,
como tierra consagrada. La posición de ella será del sacerdote, refiriéndose a la tierra liberada cuando llegaba el jubileo. Seguían siendo santo para el Señor, porque era comprado por el sacerdocio, dejándose al servicio del Señor, y no quedaba en manos del sacerdote tesorero del santuario, aunque los fondos fueron recepcionados en su primera instancia para mantenimiento del templo móvil. Sin embargo, a la fecha del jubileo, más de algún sacerdote podía comprarla o liberarla o redimirla, y debía pasar por el valor del sacerdote tesorero, quedando liberada gratuitamente y para siempre, y luego pasaba en beneficio a todos los hermanos del sacerdote, con el fin de evitar la avaricia de propiedades y de riqueza en manos de algunos pocos israelitas. Como en el tiempo de la gracia, el creyente genuino pasa a ser redimido, arrepentido de sus pecados, tal como dice este título: el salvado es propiedad de Dios. Les sugiero que lea en Levítico capítulo 25, versículo 10, o bien en Gálatas capítulo 3, versículo 12. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos según este tema interesante del título 1, el salvado es propiedad de Dios. Nos adosaremos un texto bíblico ubicado en Gálatas capítulo 3, versículo 12, que lo hemos mencionado, y que dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Un pasaje interesante que amerita que lo analicemos y que nos relaciona con este tema, y donde enfatiza que la ley no es de fe, y a su vez esta ley no consiste en la fe de Cristo. Dos puntos importantes. Sin embargo, hace un alcance a la justicia por el esfuerzo del hombre para alcanzar la purificación por este medio de la ley, como ser redimido hasta esperar el jubileo, una posición terrenal. En cambio, el Evangelio revela al creyente la justicia de Cristo por gracia, estimulando a tener fe para ser libres o salvos de la esclavitud de los placeres o de la fama y el poder de este mundo, por el jubileo de Cristo. Por tanto, la ley no toma en cuenta la fe del hombre, sino su esfuerzo, porque pasaba a ser un hacedor de esta ley moral para cumplir de su estatuto y también de su juicio. Léase el Levítico capítulo 18, versículo 8, y sugiero ver el video de Levítico de este mismo capítulo 18. De hecho, un gentil que aceptaba la ley o lo estudiaba, como estudiar el Torá, pasaba a ser como un sacerdote ilegítimo o de un inconverso actual que ha estudiado la Biblia dando la apariencia de un convertido, pero con sus hechos lo niega, porque no había un cambio en el alma, solo en el exterior. De manera que el hombre tratará de hacer lo que dice la ley, debiendo provocar solamente un cambio exterior momentáneo, porque no olvidemos que la Torá es del Eterno, una ley espiritual, pero que el hombre inyectado con el veneno de la serpiente antigua estaba contaminado. Además, debía cumplir lo más de 600 leyes, y si no cumplía en un punto, era condenado. De modo que la sangre de los machos cabríos solo tenía poder de tapar ese pecado y nunca borrarlo. Este tema es muy interesante, mis amados que escuchan este pasaje bíblico. En cambio, el sacrificio de Cristo, como Cordero en la cruz del Calvario, limpia
hasta la fecha el pecado más empedernido del mundo, porque demandó solamente la fe, haciendo un compromiso de una ofrenda de su propia vida, de darle su corazón, de donde emana la esencia de la verdad, como son los compromisos de amor o de gratitud, una verdad del alma. Aún así, en el perseverar demanda la obediencia a los mandamientos, porque esta ley sigue vigente, de amar a Dios, al prójimo y de uno mismo. Léase en San Juan capítulo 14 versículo 21, y que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como lo hizo en un principio Adán, obedeciendo a Dios para su sanación de su alma. Y con el tiempo se le dio a saber por Moisés en obedecer su ley para que tuvieran una vida próspera y de larga vida, incluyéndose la vida eterna, y que después en la línea de tiempo se revelaría en el Evangelio por medio de la cruz del Calvario, apareciendo el nuevo pacto divino al escuchar al Mesías: este es mi pan y este vino que representa mi sangre del nuevo pacto, la puerta de la gracia de Dios, que se reveló por medio del Redentor o Cristo, redimiendo al hombre hecho de la tierra, como diferentes tierras, sea la de Juan, sea la de Marcela, sea de Marisol, de Patricia, de Víctor, de diferentes tipos de tierra, pero nunca redimiendo por las obras de la ley, sino que el verdadero jubileo de Cristo no debe esperar 50 años para rescatar alguna tierra. No, porque Cristo es el verdadero y santo jubileo que transforma el alma del penitente arrepentido en cualquier momento o año, y como sumo sacerdote lo hace parte de la herencia y de su propiedad, porque lo llena de su Santo Espíritu. Léase en Efesios 8:9, tal como dice el título 1, el salvado es propiedad de Dios. Mi estimado que escucha, ¿cómo podemos seguir aplicando esta porción de Levítico y a la vez Gálatas explicados en esta ocasión? Veamos. Primero, el creyente genuino debe entender que estamos hablando de la ley de los votos y la forma de regular su rescate con un monto de dinero, debiéndose mantener el propósito de la tierra en consagración, en primer lugar, hasta llegar el año del jubileo, y que el terreno debía permanecer en posesión del sacerdote, dejando de ser transable mientras éste esté en consagración. Pero llegando al jubileo daba la posibilidad que quedara libre, y en este caso quedaba en propiedad de los sacerdotes. Segundo, debemos cumplir nuestro compromiso, amados hermanos, aunque sea difícil hacerlo en el tiempo. Tercero, nuestras acciones a terceros tendrán impacto o consecuencias negativas o positivas, que verdaderamente influenciarán según nuestra postura a los compromisos adquiridos. Cuarto y último, ser agradecido por las bendiciones que nos rodean, porque todo lo que posee el hombre en la tierra es temporal y en calidad de préstamo, tal como dice este maravilloso título principal, Rescate de la ofrenda del Señor, parte 4. Amados, en estos tiempos, cada creyente que se compromete en su pensamiento o palabra para con Dios
debe considerar la postura o evaluar la efectividad de la promesa y no debe tardar en cumplirla. Por tanto, el hacer un compromiso, hágalo pronto, y ese es el tema de meditar en esta parte del rescate de la ofrenda, parte 4. Para ello usaremos un texto áureo en San Mateo capítulo 6, versículo 26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Qué importante, amados hermanos en el Señor, en cumplir las ordenanzas de Dios, independiente de los tiempos, de las inflaciones creadas y del rebote de la pobreza. Es lo mismo que tener aves en jaula, sin poder trabajar o buscar su propio alimento, sino más bien a las que vuelan, sean mansas o salvajes como el cuervo o las águilas, sustentándoles y para sus polluelos, sin apoyo de lo humano, sino solo de la naturaleza que ha creado el Señor. Leas en San Lucas 12:24. Esta no siembra ni ciegan en granero. Ambas aves las alimenta la providencia divina o provee según sus leyes, permitiendo cuidarla bajo este parámetro. Lo pone Dios al hombre en una forma de evaluar, de poder meditar, y que existe una gran diferencia, donde el hombre es de mayor gloria que las aves, porque son consideradas inferiores o porque no ejercen ningún oficio, como trasladar, por ejemplo, trigo para el granero, menos un oso. Todo esto se alimenta según ningún aporte de laburo, pero que aportan en su ley un beneficio a la naturaleza. ¿Cuánto más el hombre fue creado para honrar a Dios y ser protegido sin preocupación? A la vez, no significa que el hombre deje de trabajar o ser pasivo. Es cosa de ver un aguilucho en un poste. Cuando se posa, no se pone a dormir, menos con un celular o a mirar TikTok. No, está mirando dónde cazar, está atento a la oportunidad, sea por un ave pequeña o un gusano o un insecto que se mueve en el pastizal o en medio de los terrenos rocosos. Luego emprende el vuelo y lo atrapa y tiene su alimento. Es como de ir a casa, de modo que el mensaje espiritual o escondido que está para el hombre, que no sea pasivo, que esté activo, atento a las posibilidades que se darán en la vida. En cambio, si vas a la playa a pasear, lo más probable es que gastes todos los recursos. Eso es lo más cierto. Por tanto, dormir bajo una mata de laureles, Dios no te va a ayudar por ningún motivo, porque se debe levantar el hombre flojo a pescar, o a cazar, o a ayudar. Leas en 2 Tesalonicenses 3:10, y que dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fue una orden ¿de quién? Del apóstol Pablo. No se está refiriendo cuando el hombre está en proceso de vejez o enfermedad. Deben ser atendidos por los guías espirituales de la misión para evitar el hambre o la escasez. No así los que pueden trabajar y se niegan a hacerlo. A esto evita. Entonces, ¿por qué ha de vivir el hombre en angustia? Seguramente el veneno de la serpiente antigua, que no le ha puesto el antídoto del sacrificio de la luz de la cruz del Calvario. Si usted ha experimentado, mi amigo, el camino de dar, ha disfrutado de la vida,
porque ha ganado sabiduría y entendimiento, además de sus efectos o resultados mencionados, y podrá caminar con seguridad. Y cuando se acueste, tu sueño será dulce. ¿Por qué? Porque verá la recompensa del rescate de la ofrenda de parte del Señor. Estimado amigo que escuche este mensaje de Levítico capítulo 27, del versículo 20 al 25, y que nos ha permitido compartir o meditar en el voto de las ofrendas, a un Padre tan amoroso como lo ha sido Yahweh o el Señor, de modo que el trato y del amor eterno somos considerados sus hijos por la protección que nos brinda, como lo haría cualquier padre o madre con valores y mayormente con una conversión. De manera que la fe en acción con la oración es fundamental para las necesidades básicas, como es el pan, de modo que esta súplica sería indiscutiblemente oída del cielo. Como lo dice en San Mateo capítulo 7 versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Debemos reconocer que el Padre terrenal podrá estar limitado para ceder a la necesidad de sus hijos. Eso es claro. Lo buscará y en muchas ocasiones. Solo el amor hace tener paciencia. Sin embargo, el Padre Celestial es el dueño de todos los recursos, que aún las aves del cielo le da de comer. Pero el Hijo o el creyente deberá en ambos casos confiar en ambos, al Padre terrenal y Padre celestial, sabiendo que lo imposible lo hace el Señor, porque siempre va a desear lo mejor para usted. Amigo que escucha, si no posee un Padre terrenal, no se preocupe. Está el Eterno que nunca lo dejará. Siempre proveerá de diferentes lugares y formas para su cuerpo, fortaleciendo su alma, de manera que es importante relacionarse con el amigo libertador. Por tanto, no deje de confiar en Él. Camine con seguridad y sea feliz. Manténgase en la base doctrinaria del Evangelio, por medio de la cruz del Calvario, demostrando su genuina conversión en fe, guiado por el Espíritu Santo. Permanecer con tranquilidad. Aún así, si ha hecho promesas apresuradas, aprenda la lección, pida perdón. Tendrá otra oportunidad para hacerlo sabiamente, como dice el tema Rescate la ofrenda al Señor, parte 4. Para ir terminando, amigo y amigo que escuche este mensaje, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, hágalo en esta ocasión, para comenzar a discernir la palabra del Señor y a alcanzar el nivel de sabiduría espiritual, evitando desmoralizarse de la falta de un bien o del pan para sus hijos. Le recomiendo, primero, ore, reconozca su calidad de pecador o confiéselo, porque será la señal de arrepentimiento o de devolverse del mal proceder. Un paso a la conversión a Cristo. Lo esperamos para el próximo domingo y no se olvide de compartir este mensaje con un amigo o un familiar. Déjanos tu comentario o un like. Nuestro buen Salvador Jesucristo los bendiga, son los sinceros deseos de su pastor Charles Reyes. Amén. Y